Casemiro gets caught with 2 shots. Un día antes de la pelea, en el escenario del pesaje del MGM Grand de Las Vegas, un cubano muy soberbio se paró frente a la bandera de México y la miró con desprecio. No hizo falta que dijera una palabra, el gesto lo dijo todo. Faltaban pocos días para las fiestas patrias de México y el país entero se preparaba para celebrar su independencia y él, Joel Casamayor, campeón mundial de peso ligero, decidió que ese era el momento perfecto para escupirle en la cara al orgullo de todo un pueblo. Y del otro lado del ring esperaba un hombre que venía de la herida más profunda de su carrera, noqueado en las tarjetas, no en el ring por Manny Pacquiao, apenas 6 meses antes. Un hombre al que le habían robado, según él y según Medio México, el título superpluma en una decisión que todavía hoy se sigue discutiendo. Ese hombre era Juan Manuel Márquez y esa falta de respeto en el pesaje fue la última vez que Casamayor pudo mirarlo sin miedo. Y lo que pasó, respetable público, 24 horas después en el asalto 11 de esa noche de septiembre del 2008, sigue siendo una de las lecciones más brutales que un boxeador extranjero ha recibido jamás por faltarle el respeto a México. Quédate hasta el final porque te voy a contar round por round cómo Juan Manuel Dinamita Márquez convirtió la soberbia de un cubano en una noche de humillación total y de karma. Para entender el tamaño de lo que Juan Manuel Márquez necesitaba demostrar esa noche, hay que regresar 6 meses atrás. El 15 de marzo del 2008, ese día, Márquez subió al ring en Las Vegas para enfrentar a Manny Pacquiao por segunda vez en su carrera, defendiendo el título mundial superpluma. Esa fue una guerra de 24 minutos, de esas que se quedan grabadas en la memoria de cualquier fan del boxeo mexicano. Márquez cayó a la lona en el tercer round, pero se levantó y peleó los 8 rounds restantes. Lo hizo de tú a tú con uno de los mejores libra por libra del planeta. Y cuando se leyeron las tarjetas, la decisión fue dividida. Pacquiao se llevó el triunfo por el margen más estrecho posible. Las estadísticas de la transmisión mostraron algo que enfureció a toda la afición mexicana. Márquez había conectado más golpes de poder que Pacquiao. Su equipo, su gente y él mismo sintieron que ese título se lo habían arrebatado en la mesa de los jueces, no en el ring. Golden Boy Promotions le ofreció a Pacquiao $6 millones por una revancha inmediata, pero el filipino ya tenía otros planes: subir de categoría y enfrentar a David Díaz por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Así que la puerta de la revancha se cerró totalmente y Juan Manuel Márquez se quedó con algo mucho más peligroso que el coraje de una derrota robada. Se quedó con la necesidad de demostrarle al mundo que seguía siendo el mejor. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a los expertos. En lugar de esperar en su división de siempre, subiría 5 libras al peso ligero para ir directo por el campeón más completo y más peligroso de las 135 libras. Ese campeón era Joel Casamayor, el cubano que se creía intocable. Joel Casamayor no era cualquier rival. Nacido en Guantánamo, Cuba, el Cepillo llegaba a esta pelea con un récord de 36 victorias, 3 derrotas y un empate con 17 knockouts, y con el título lineal del Ring Magazine del peso ligero colgado en la cintura. Zurdo, escurridizo, con un estilo incómodo que había hecho sufrir a rivales mucho más pesados y con más pegada que él. Su última pelea antes de enfrentar a Márquez había sido una exhibición de dominio total, un knockout técnico en el 10º round ante el australiano Michael Katsidis, un peleador que hasta ese momento nadie había podido detener, y Casamayor llegaba a Las Vegas en una racha de 5 victorias consecutivas, con más de la mitad de ellas por la vía rápida. Se sentía con razón uno de los mejores libra por libra del planeta.
Y esa confianza se le subió a la cabeza, mis amigos. Las casas de apuestas favorecían a Márquez de manera aplastante, casi 9-1, y eso a Casamayor le dolió, le caló en el orgullo, le ardió y empezó a hablar de más en cada entrevista previa a la pelea. Dijo que Márquez venía golpeado emocionalmente por la derrota ante Pacquiao y que no era nadie. Dijo que un mexicano subiendo de categoría para enfrentarlo era casi un chiste y guardó lo peor para el final. La ceremonia oficial de pesaje, celebrada justo el fin de semana en que México entero se preparaba para celebrar su independencia, con miles de aficionados mexicanos llenando el MGM Grand, frente a las cámaras, cínico, frente a la bandera de México, frente a la gente que había viajado desde distintos rincones del país para apoyar a Márquez. Casamayor decidió que ese era el escenario perfecto para mostrar su desprecio por los símbolos patrios de México. No fue un golpe físico, fue algo que dolió muy diferente, una falta de respeto pública en el momento más sagrado para cualquier aficionado mexicano, el fin de semana de su independencia. El golpe se lo iba a cobrar Márquez, pero no con palabras. La noche de la independencia se convierte en campo de guerra. 13 de septiembre del 2008, MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. 7,882 aficionados llenaron la arena, la gran mayoría mexicanos, la gran mayoría ahí para ver a su Dinamita responder de la única forma en que un guerrero mexicano sabe responder, en el ring. El ambiente era una mezcla de fiesta patria y sed de justicia. No era solamente un título mundial lo que se estaba en juego, no. Esa noche era el orgullo de todo un país que había visto a su ídolo faltarle al respeto públicamente. Esa noche los mexicanos queríamos que el cubano se tragara sus palabras y su desprecio. Sonó la campana del primer round y durante los primeros minutos el guión no salió como todo México esperaba. ¡Vaya sorpresa! Casamayor salió exactamente como el peleador incómodo que era, zurdo, con un timing exasperante, conectando contragolpes limpios de izquierda cada vez que Márquez intentaba entrar. Durante los primeros 4 rounds, el mexicano caminó una y otra vez directo hacia esos golpes sin encontrar todavía el rango de su temida derecha recta. La gente que había pagado por ver una revancha de la humillación del pesaje empezó a inquietarse. ¿Sería que Casamayor tenía razón? ¿Sería que Márquez venía demasiado golpeado emocionalmente, demasiado cansado, demasiado nuevo en esta división para plantarle cara al campeón del mundo? Pero quien conocía a Juan Manuel Dinamita Márquez sabía que esto era parte de su ADN como boxeador, porque Dinamita nunca fue un peleador de arrancar caliente, era un cazador muy paciente, un ajedrecista que necesitaba estudiar a su presa antes de atacar. Cada round que pasaba, Márquez no estaba perdiendo la pelea, estaba analizando, estaba armando el rompecabezas del estilo de Casamayor y memorizando sus combinaciones, memorizando sus ángulos, aprendiendo el momento exacto en que el cubano bajaba la guardia después de lanzar su izquierda. Al quinto round, un choque de cabezas abrió un corte sobre el ojo derecho de Casamayor y fue apenas una gota de sangre, pero fue la primera grieta visible en la armadura de un campeón que hasta ese momento se creía invencible, se creía intocable. Y a partir del quinto round apareció el verdadero Juan Manuel Márquez. Empezó a soltar su derecha recta desde la distancia, castigando a Casamayor cada vez que éste intentaba cerrar la brecha. No era una avalancha de golpes desesperados, mis amigos, era cirugía de alta precisión. Cada golpe medido, cada contragolpe pensado 1 o 2 pasos antes de lanzarse. En el sexto round, Márquez le abrió también la nariz al cubano, dejándolo todo sangrado de 2 heridas distintas. Y Casamayor, con el orgullo herido y la cara marcada, intentó recuperar el control en los asaltos octavo y noveno, buscando esos intercambios cerrados, donde su experiencia, donde su velocidad de manos todavía representaban peligro. Pero Dinamita Márquez respondió con un 10º round dominante, dejando claro que el ritmo de la pelea le pertenecía ya a él en este momento.
Al terminar el 10º round, las tarjetas de los jueces reflejaban lo cerrada que había sido la pelea hasta ese momento. Dos jueces tenían la pelea empatada 95-95 y solamente uno le daba una ligera ventaja a Márquez con 97-93. Todo, absolutamente todo, se iba a definir en los dos últimos rounds y fue justo ahí donde Casamayor terminó de pagar la factura de su soberbia en el pesaje. Round 11, minutos de intercambio intensos, de esos que hacen que se pare el corazón a cualquier aficionado, y Casamayor se retira de un cruce de golpe cerrado y ahí, justo en ese instante, en ese momento, Márquez conecta una derecha directa a la mandíbula que lo manda a la lona por primera vez en toda la pelea. Y el cubano, con 37 años encima y un orgullo que se negaba a morir, se levantó rapidísimo. Pero cualquiera que haya visto boxeo sabe leer esa mirada. Estaba aturdido, estaba tocado y ya no tenía el control de la situación. En cuanto al árbitro, Tony Weeks le dio la orden de continuar. Casamayor intentó sofocar a Márquez, abrazarlo, ganar tiempo para que su cabeza terminara de aclararse. Pero el mexicano no le dio ni un solo segundo de respiro, soltó las manos en una combinación furiosa, derecha, 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 izquierda, con apenas 7 segundos por terminar el round. Casamayor volvió a caer esta vez de manera definitiva y el árbitro no dudó. Entró, lo cubrió y detuvo el combate. Nocaut técnico, y Juan Manuel Dinamita Márquez, el mexicano, al que un cubano soberbio había humillado un día antes frente a su propia bandera, se convertía en monarca mundial por sexta vez en su tercera división de peso distinta. Y con el micrófono todavía caliente por la euforia del knockout, Márquez no necesitó gritar para dejar su mensaje bien claro. Quería pelear por toda la gente mexicana y lo había logrado. Reconoció que Casamayor era el mejor peleador ligero del mundo esa noche, pero que él había sido el más inteligente arriba del ring, capaz de neutralizar esa zurda que tanto trabajo le había costado leer en los primeros rounds. Y del otro lado, el cubano, que un día antes se había burlado de los símbolos patrios mexicanos, ahora solamente pudo reconocer con la cara marcada y la voz apagada que Márquez había sido el mejor esa noche. Y fue la primera vez en sus 12 años de carrera profesional que Joel Casamayor caía por la vía del nocaut técnico. Se describió a sí mismo como devastado, en shock, y pidió a gritos una revancha que con el paso del tiempo jamás llegaría a concretarse. Y The Ring Magazine, por otro lado, no tardó en reconocer lo que había pasado esa noche. Subió a Márquez al segundo lugar de su ranking libra por libra y lo coronó oficialmente como el mejor peso ligero del planeta. El cubano que había llegado hablando de más, el que quiso arruinarle la fiesta patria a todo un país, se fue del MGM Grand sin cinturón y sin palabras que tanto le sobraban. Se fue totalmente humillado. Esta victoria no fue solamente un cinturón más en la colección de Juan Manuel Dinamita Márquez. Con este triunfo, el Dinamita se convirtió en el cuarto boxeador mexicano en la historia capaz de ser campeón mundial en 4 categorías de peso diferentes, uniéndose a un grupo de leyendas absolutas como Fernando Montiel, Marco Antonio Barrera, Eric Morales y por encima de todos, la leyenda máxima Julio César Chávez. Faltarle el respeto a México, a su bandera, a su gente, nunca ha salido gratis arriba de un ring. Joel Casamayor lo aprendió de la peor manera posible, la noche en que quiso arruinar la fiesta de independencia de todo un país y terminó, en cambio, siendo parte de la celebración de ver a un guerrero mexicano responder con las manos a un bocón donde otros solamente supieron responder con la boca. Esa bella noche de septiembre del 2008 quedó grabada para siempre en la historia del boxeo mexicano, no solamente por el título que se ganó, sino por la lección que se dio. En el boxeo a México sí se le respeta, mis amigos, porque esto no es fútbol y aquí sí ganamos. Ganamos no con palabras, y el que se atreve a faltar el respeto a nuestra bandera tarde o temprano se encuentra con un guerrero dispuesto a cobrárselas arriba del ring. Y si te gustó este video, ya sabes lo que sigue, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima gran hazaña de nuestros héroes mexicanos.
Le mando un saludo enorme a Torá y a mi hermano Richie, los pilares de Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y si este video te ha gustado, realmente te gustó, pues aquí en esta pantalla final te voy a dejar otro video que estoy seguro te va a gustar mucho más. Dale click a este video que te aparece en la pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Richie Vlog, del hospital para el río.